Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Tere Flores y nos encontramos en el programa de la mitología al alcance de todos. Me da muchísimo gusto que el día de hoy nos estén acompañando este programa dos amigos muy queridos míos. Ella se llama Nadia. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, Nadia muchas Nuche. gracias. Aquí contenta de que nos hayas invitado a tu programa y bueno, es un honor. Y muchas gracias, Nadia. Y por supuesto que también está Óscar Ortuño. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, gracias a Dios. Mira, aquí muy emocionado. Qué bueno, qué gusto me da que estén aquí, porque ¿saben qué? Ellos son unos conocedores de la cábala, pero como no tienen idea, pero lo más interesante es que a la vez de que platican de cábala, platican de mitología. Entonces, bueno, qué excelentes invitados, porque por supuesto que este programa tiene que ver con la mitología. Por eso se llama La mitología al alcance de todos. Y lo que tratamos de hacer en este programa es de contar mitos de manera sencilla para que de alguna manera la gente los ponga en su cabeza y empiece a observar cómo es que estos mitos se siguen repitiendo generación tras generación. Pero a ver, cuéntenos, ¿qué consideran ustedes que es un mito? ¿Cómo lo ven? Bueno, un mito es una narración un poquito exagerada, de tal forma que la pueda comprender el alma. Es como aquella frase que dicen, te lo digo a ti mi hija, entiéndelo tú mi nuera. Ah, okay. Cuando a nosotros alguien nos dice un concepto de nosotros, podemos negarlo, entrar en ira, entrar en culpa o en frustración, y esto no enriquece mucho al alma. Pero sin en cambio, cuando escuchamos un mito, de repente algo nos lleva a decir, creo que yo encajo en ese arquetipo. ¿Y qué es lo que le está pasando a este personaje? ¿Qué es lo mismo que me está pasando a mí? Y posteriormente pues veo en cómo se desencadena este personaje y yo puedo decir, no quiero ese fin. Claro, y lo puedes cambiar. Exactamente. Porque te puedes dar cuenta en conciencia, te das cuenta a tiempo para cambiar todo el desenlace de este mito y no se vuelva a repetir. Bueno, aquí siempre hemos dicho que los mitos son nuestras historias contadas, pero contadas de una manera a lo mejor sí exagerada, con personajes diferentes dentro de diferentes partes de nuestro mundo, de nuestro planeta, pero que como aquí hemos tocado mitos tanto mayas, mitos chinos, mitos japoneses, mitos celtas, mitos hebreos, mitos egipcios, mitos aztecas, y de repente han sido tantos los mitos que hemos observado y estudiado que siempre se repiten con personajes diferentes, pero las historias son bien semejantes. Y es donde decimos, bueno, la historia de la humanidad está contada a través de la mitología. Y entonces, ver un mito es entender cómo es que esa historia que alguien está viviendo en ese momento ya se ha vivido en otras circunstancias. ¿Qué nos dices del mito, Nadia? Así es, bueno, de hecho, más allá de solo saber la historia, también nos representa que es un llamado del alma, que finalmente son historias, son códigos encriptados en historias, como diría Óscar, un poquito exageradas, más allá de lo que podemos concebir como realidad, ¿no? Y solamente consideramos que un mito pues es una historia inventada, que no tiene fundamentos o no tiene, una base concreta, pero finalmente quiere decir que no está hablada para el lenguaje terrenal, está hablada para el lenguaje del alma. Entonces okay, ahí hay claves muy profundas, muy significativas que son para una trascendencia espiritual. Perfecto. Ahora, cuéntenme, ustedes nos van a hablar de mitología hebrea.
Hoy vamos a platicar de ciertos personajes dentro de esta mitología que son, bueno, si nosotros nos vamos a toda la historia de la mitología o la historia de los judíos, que aquí también ya se ha tomado muchísimo, mitología hebrea, pues nos vamos a dar cuenta que hay personajes básicos en todas estas historias. Entonces, checando, ¿por dónde empezaríamos para ubicar a todas estas historias? Bueno, primero que nada, que todo el mundo se ponga cómodo. Sí, ¿verdad? Que se pongan Sí, cómodos exacto. y que Exacto. podamos expresarles de la manera más agradable y sencilla, para que no se enrede nadie, todos estos nombres que a veces decimos, bueno, ¿quién fue primero? ¿Moisés o Abraham? Y dices, no, ¿cómo que no sabes? No. ¿Quién fue primero? ¿José, el soñador, como lo conocemos, o Isaac? Y entonces dices, bueno, vamos a poner orden, ¿verdad? Porque entonces ya la historia empieza a tomar forma y lugar cuando pones a cada uno de estos personajes tan importantes en su lugar preciso. Así es, entonces el hecho de mencionarlos, vamos a salirnos de la doctrina religiosa para finalmente hablar de lo que es el verdadero significado de lo que estos personajes nos vienen a contar. Y bueno, para ubicarnos en la historia vamos a posicionarnos en el patriarca Abraham. Okay. Entonces, digo, muchos hemos escuchado de este patriarca, sin embargo decimos, bueno, ¿y qué hizo, no? ¿O cuál es lo más relevante? Entonces, este personaje en particular vive una etapa de muchísimas pruebas que la divinidad le pone. En este caso, pues todavía no se manifestaba tanto el concepto de una religión o de una doctrina o de una ideología, simplemente iba más allá, que era el contacto con tu divinidad, con tu espíritu, tu alma y tu esencia. Sin embargo, pues para que esta esencia pueda despertar se necesitan vivir pruebas, que son las pruebas que todos vivimos en la vida cotidiana. Entonces, en estas pruebas, este personaje resalta en el hecho de que fue un gran astrólogo y logró manifestar la sabiduría de la astrología en la parte espiritual para posicionarse por encima de la influencia astral, es decir, que todas las pruebas que le llegaron, finalmente las pueda trascender de una mejor forma posible. Algo muy importante dentro de este término de la astrología es que cuando la persona conoce la influencia de los astros, esta persona puede manipular esta energía y no viceversa. Es decir, que los astros no te muevan a ti, sino que tú te armonices con los astros para sacar lo mejor de ellos. Sí, aquí la gente que ya está un poquito empapada en el tema conocerá los términos de lo que es la numerología, de lo que es la astrología y todas las ciencias iniciáticas, y cómo es de que aquellos detalles que se ven en una narrativa nos llevan a tener una comprensión más profunda, como el hecho de que una mujer pueda tener 90 años y convertirse en fértil, que nos habla de un concepto, de una letra específica, que es cuando la persona se vuelve fértil. Entonces todo este conocimiento es el que nos va dando cada día más profundidad. Claro, y entonces empezaríamos a ver que lo que ustedes nos vienen a narrar son mitologías con una explicación metafísica, porque nosotros platicamos ya mucho de la mitología de Abraham y todo lo que sucedió cuando iba a nacer y cómo lo persiguió un rey que se tuvo que ir a encerrar a su mamá a un lugar para tener al bebé y lo dejó encerrado en una cueva y luego creció a los 20 días y pues Abraham ya era grande y de repente, bueno, pues empieza a preguntarles a sus papás, ¿por qué tienen tantos ídolos? ¿Para qué sirven los ídolos? No, pues que son nuestros dioses. Y entonces les da de comer a Abraham a sus dioses y los dioses no comen. Y entonces Abraham se enoja y dice, ¿por qué hacen caso de lo que no es cierto? Estos dioses no comen, no te escuchan, no sabes tú lo que es un verdadero Dios y yo te lo voy a mostrar. Eso les decía a sus papás cuando él era muy joven. Pero también dijo que no podías basarte en las estrellas porque las estrellas caminaban y se iban y no te escuchaban, y sin embargo él siempre observó mucho el cielo y entonces empiezas a ver, es que él veía algo más y veía las estrellas realmente, no los planetas que son los que se van, que caminan muy rápido. Y entonces dices, bueno, ¿cómo comprender la historia de Abraham cuando estamos viendo que empieza la historia de la mitología, la historia de cómo se desarrolló una familia y la historia mitológica de los hebreos? Y entonces, bueno, siempre más atrás de la historia hay algo más que nos quiere decir esta revelación que nos hace Abraham cuando tiene que hacer sacrificios y muy fuertes. Cuéntanos, Nadia, ¿qué tipo de sacrificios le piden para que él empiece a creer? Bueno, finalmente, repito, todo se basa en pruebas, ¿no? Entonces, en este caso,
a él se le mencionan como 10 pruebas importantes dentro pues de su abundancia en cuestión a su pueblo, de volverse el padre monoteísta. Entonces ya deja de ver como toda la circunstancia diversa para unificarla en un creador, ¿no? El hecho de que su esposa no podía tener hijos y de repente se volvió fértil y pudo concebir, el que tuviera que desterrar a uno de sus hijos que era hijo de una esclava, y bueno, finalmente también el top 10 de sus pruebas era el sacrificar a su hijo Isaac. Entonces aquí sí nos habla mucho de cómo ante las pruebas terrenales, finalmente qué herramientas se van a utilizar para poder sobrellevarlas y posicionarse de nuevo por encima de estas pruebas. Y aquí se marca una virtud muy importante, se abre lo que es la generosidad o lo que se le llama la hospitalidad del alma. Entonces, más que una hospitalidad social o como lo consideramos en cuestiones sociales, se refiere más bien a la generosidad que puede dar el alma a manos abiertas a todo el mundo, ¿no? Y esta generosidad vuelve fértil al alma que viene a ser su esposa y finalmente le da opción a que la abundancia entre del universo. Entonces, o sea, por derecho divino podemos recibir muchísimas cosas, pero al momento de poner una barrera terrenal, entonces obstaculizamos el camino. Y precisamente lo que nos viene a decir esta historia es que al momento que su esposa se vuelve fértil, es quitar las barreras que te impiden esa trascendencia espiritual y finalmente abres el acceso fértil hacia la abundancia cósmica o divina. Ok, y entonces aquí, bueno, hay que recordar que Abraham está casado con Sara y pues ya llevan muchos años de casados y no han podido tener hijos. Y Dios le prometió a Abraham que va a ser el padre de tantos hijos y de tanta parentela, pues, como estrellas ven el cielo. Y pasa el tiempo y él no puede tener hijos. Y entonces, bueno, Sara, también preocupada de que no puede tener hijos, pues le propone que tenga relaciones sexuales con la sirvienta que se llama Agar. Y entonces Agar pues tiene un hijo que va a ser un problema y un dolor de cabeza para Sara, al grado de que se dice que Agar, ya muy presuntuosa, se sentía la señora de la casa cuando era Sara. Claro. Y entonces Sara se enoja y las despide. Bueno, con el tiempo se embaraza Sara, que también es una cosa que hay que contar, que se fue al desierto y luego fueron a ver al faraón y luego pues tuvo que fingir a Abraham de que era su esposa y dijo que era su hermana y de ahí el faraón la invita a su casa y pues quién sabe qué pasó, pero Sara quedó embarazada, ¿sí o no? Y dice que ya era muy grande, ¿no? El asunto es de 90 años. Sí, eso de la edad a mí como que me llama la atención porque, bueno, finalmente es un mito, ¿verdad? No podemos decir, sí, tenía 90 años, porque era muy guapa, todavía era muy atractiva, por eso tuvo que decir que era su hermana. Y resulta que Sara se queda embarazada, tiene un niño que se llama Isaac, mientras que Agar había tenido un niño que se llama Ismael. Y bueno, pues a este niño lo tienen que mandar al desierto junto con su mamá y Sara ya se queda como señora de la casa. Pero a partir de ahí van a empezar los sufrimientos porque le van a pedir a Abraham que haga muchos sacrificios. Cuéntame, ¿qué pasa con este niño? ¿Qué sucede? Bueno, y antes que nada debemos de recordar que el mito es una parte muy esencial de todo, ¿no? En el momento de que a la persona que tiene menor valor, estamos refiriéndonos a las cuestiones materiales. Y quien es nuestra verdadera esposa es el alma. Cuando nosotros le damos prioridad a todo aquello que se refiere a las cuestiones de materiales, estamos dejando que nuestros hijos sean las cosas terrenales. Pero cuando nosotros le damos la fertilidad al alma, son las cosas que son para Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces ahora, eso quiere decir que él provocó que su alma fuera fértil y fecunda. Exactamente. No era una mujer, era su alma. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú destierras las cuestiones terrenales y las mandas al desierto? Que son los ismaelitas. Son aquello a lo que las personas le llaman defectos.
Entonces, en el momento de que nosotros queremos sacar un defecto de nuestra alma, él se aferra a nosotros y dice, no me saques, soy importante en tu vida, este no es el importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? De que cuando un defecto se incrusta en nuestra alma, nos hace creer que es una prioridad. Y nos persigue vida tras vida. Exactamente. Ahora, algo que nosotros podemos ver es que esta mujer era bella ante los ojos de otros hombres. Y si nosotros ubicamos que los faraones son reyes que han logrado tener una conquista sobre su alma, evidentemente se enamoran del alma de otra persona. Entonces, cuando esa persona ve el alma de otra persona, pues por supuesto que la quiere hacer suya. Pero nosotros veremos que en la historia aquellos faraones que quisieron tener esta esposa les va mal. Y si algunos recuerdan la carta del tarot número 6, verán de que hay una mujer viendo a Dios y un hombre viendo a la mujer. Justamente este aspecto se refiere a que el alma... Sí, pero diles cuál es la carta del tarot número 6. La carta número 6, la de los amantes. Los amantes, perfecto. Que arriba hay un ángel y a los lados están dos seres humanos desnudos, por cierto. Exactamente. Entonces, dentro de este mito, por ejemplo, uno podría decir que Cristo murió a los 33 años, pero quizás se refería a que tenía el grado 33. De igual manera, el 90 tiene un significado y nos habla justamente del momento en el que algo termina para iniciar algo nuevo. Cuando las personas están llegando a un ciclo de aprendizaje, llega un momento en el que tienen que cambiar de escuela. Entonces llegan a este número para cambiar al siguiente, pero en este caso nosotros vemos que esta persona no solamente es fértil, sino que trae un nuevo ser, un nuevo ciclo, que es lo que nosotros vemos en esta forma de Isaac. Sé que no se debe de hacer a veces propaganda, pero les recomiendo que cuando puedan vean un video de Madonna que se llama Isaac, que trae parte de la Torah escrita aquí en este pequeño mira, video. y como Madonna es cabalista, pues entiende perfecto a lo que se refiere, ¿no? Sí, ahí van a poder ver qué significa el águila. Se llama Isaac. Sí, se llama Isaac, tal cual. Hay que buscarlo, todos apunten porque tenemos que verlo. Sí, y de hecho, por ejemplo, el número 90, que hablando ya de numerología, que representa el valor numérico de la letra Tzadik. O sea, de ahí viene el inicio de la palabra tzadik, que significa justo. Entonces quiere decir que cuando Abraham se vuelve justo y bueno, y la esposa, su alma, se vuelve justa y buena, entonces entra la fertilidad. Y puede tener toda la abundancia. Toda la abundancia y todos los como hijos. Estrellas había en el cielo, le dijo Dios. Exactamente, entonces realmente los dioses, el hecho de rechazar dioses, más que hablar de manifestaciones divinas, es muy posible que se refiera más a los dioses ególatras que formamos, que son la personalidad. Muy bien. Y esa sería la historia de Abraham, digamos. Exacto. Entonces, porque hay más patriarcas. Sí, bueno, claro. Y después de Abraham, ¿quién sería el personaje importante? De Abraham, su hijo, el siguiente que sigue su hijo Isaac. Y bueno, vamos a darle prioridad a Isaac, porque es Isaac e Ismael. Sin embargo, bueno, ahorita ya Oscar nos dio un poquito de preámbulo con Ismael. Sin embargo, vamos a darle prioridad a Isaac. Entonces, este personaje nos habla que maneja un comportamiento estricto con las leyes espirituales, es decir, es muy riguroso, o sea, su esencia es rigurosa, es muy fuerte. Y él, la prueba que vive junto con su padre es que su padre tenía que sacrificarlo. Entonces, la situación es que tenía que subir, atarlo y finalmente sacrificarlo con su vida. Pero en este caso, más que una muerte física, se refería a una muerte de una mente terrenal. Es decir, esa misma rigidez de este patriarca Isaac nos habla que las cosas se pueden también suavizar, no fuerza tienen que suceder de maneras caóticas o de sufrimiento. Entonces, al momento de que él cede el hecho de ser sacrificado por su padre, en ese momento interviene un ángel y le dice, no, detente. Y en su lugar, pues, sacrifican un cordero, ¿no? Hablando en los términos astrológicos, pues, el cordero que representa la personalidad por Aries. Claro, que sería Aries. Y aquí cabe mencionar que al momento de que le damos prioridad o apertura a la mente universal, entonces sacrificamos la mente terrenal, que viene a ser la personalidad y junto con todos sus defectos, y entonces ahora sí le damos paso de nuevo,
volvemos al tema del alma. Y bueno, Isaac vive una circunstancia muy fuerte que es quedarse ciego, que es también una de las cosas más renombradas en esta historia. Y la pregunta es, ¿qué significa quedarse ciego? Significa que todos tenemos un velo que nos hace olvidar o simplemente ignorar igual también todas las circunstancias espirituales, la intuición, bueno, simplemente los sentidos extrasensoriales. Entonces creemos que lo que captamos con nuestros 5 sentidos, lo que vemos, escuchamos, olemos, es todo lo que existe, todo lo que hay. Que eso es bien interesante porque en mi clase de Kabbalah yo les hablo de 27 sentidos que tenemos que despertar y que nada más usamos, de esos 27 usamos solamente 5, lo cual si restamos 27 menos 5 nos quedan 22. Entonces exacto. 22 sentidos que tenemos perdidos y los tenemos en nosotros pero no los queremos despertar, y ahí viene la historia de hay que ir a despertar a nuestra alma. Y entonces bueno, les cuento muchos cuentos relacionados con que pues el alma que está dormida está en una torre y debe de llegar un príncipe valiente que la despierte, pero ese príncipe valiente es mi voluntad y mi acción. Y bueno, se pone muy bueno el tema cuando llegamos a los 27 sentidos porque unimos todo lo que hemos ido aprendiendo en Kabbalah. Pero Isaac, que tiene un velo y que no puede ver esos sentidos, diríamos, se quedó ciego. ¿Pero por qué se quedó ciego en el mundo mitológico, en el mundo físico? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, aquí algo que debemos de comprender es que esta ceguera es física. Y muchas veces cuando aparece la ceguera física, aparece la visión espiritual, que es la visión a través del tercer ojo. Okay. Yo a Isaac lo ubico mucho con el arcano del colgado y con el 2 de espadas. Que tiene que ver el otro lado que nunca he visto. Exactamente, cuando tú estás colgado tienes un abandono total de la materia. Y en ese momento estás colgado sobre 2 columnas que te llevan a tener un conocimiento superior de todas las cosas. En el momento de que él pierde la vista, cuando se llega el momento en el que él tiene que elegir a su primogénito, su esposa toma uno de ellos y le pone una piel para engañarlo. Y es ahí como él no es engañado realmente, porque él tiene una visión superior. Entonces cuando nosotros dejamos de ver con los ojos físicos y permitimos ver con los ojos del alma, es cuando tenemos una trascendencia superior. Wow, qué hermoso. Y entonces a partir de ahí se empieza a contactar también Isaac con su mundo interior. Así es. Aquí nosotros empezamos a ver, vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña historia cómo estos poderes astrales, ya vimos que uno tenía el poder de la astrología, el otro ya empieza a tener el poder de la mediunidad. Y más adelante vamos a ir viendo cómo cada uno de estos patriarcas van sumando cada uno de estos poderes. Virtudes. Y es así como van cambiando las cosas y vemos cómo esta riqueza astral se va convirtiendo en una riqueza material que nos convierte en uno de los pueblos más ricos materialmente hablando. Así entonces, es, más poderoso. Es justamente, ¿no? Aquí donde aquellas personas que verdaderamente tienen el deseo de aprender van a ir a una escuela como Albedo y van a tomar todas las clases sin faltar. Porque dejen que les diga que son mis alumnos estos 2 chicos aplicados y cultos, lo cual me da mucho gusto. Además, algo importante del mito es llevarlo a nuestra vida. Claro, y al vivirlo, sentirlo, disfrutarlo, paladearlo. Entonces sería eso, el proceso de entender a los patriarcas en nuestro desarrollo, ¿qué será? Pues el arquetipo psicológico, mediunímico, del alma, despertar el alma, etcétera. Así es. Está padrísimo. Bueno, pero después de Isaac, ¿quién sigue? Ok, bueno, Isaac tiene 2 hijos con Rebeca. Uno se llama Jacob y otro se llama Esaú. Entonces aquí ya se empieza a poner más interesante, porque Jacob representa las virtudes espirituales y Esaú representa los factores terrenales, es decir, el instinto, la emoción, el intelecto. Entonces él se deja llevar más por sus reacciones físicas, en cambio Jacob se deja llevar más por las virtudes espirituales. Oye, pero es importante para los hebreos, ¿quién es el hijo mayor? De ellos, ¿quién es el hijo mayor? Es Esaú. Okay. De hecho, y entonces Jacob es el hijo menor y Esaú es el que va a heredar toda la riqueza y los conocimientos del papá. Así es. Entonces, algo que menciona ahorita Oscar muy importante. Isaac le da la bendición, por herencia, por derecho, le corresponde darle la bendición a su hijo Esaú por ser el mayor. Sin embargo, al momento que queda ciego, su mamá
pues ve la circunstancia complicada, porque dice, bueno, es que Jacob es el que tiene más la opción de ser líder, de tener más orden, todo eso, y Esaú no lo tiene, es más terco, más tosco. Y entonces intercambian los hijos, y en vez de que Isaac le dé la bendición a Esaú por derecho, se la da a Jacob. Entonces, y aquí hay otra historia que también dicen, bueno, como Isaac era ciego, trata de reconocer a su hijo que va a ser el que hereda, a través de una piel que trae en el brazo. Algún día les platiqué en este mismo programa qué era esa piel, que desde Adán traían esa piel en el brazo, la van transmitiendo de generación en generación, y ahorita estamos viendo que esa piel ya está ahí. Pero también hay otra historia que nos dice, es que Esaú cambia su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y entonces ahí viene lo que nos decía Oscar, es más importante para Esaú el cuerpo físico que alimentar al alma. Y entonces, bueno, cuéntanos qué pasa ahí con esto de las lentejas, y que al final de cuentas pues no le importó ser el heredero. Bueno, él quiso darle gusto al cuerpo. Aquí las lentejas lo que representan son los bienes materiales, de todo lo que es tangible. Y la primogenitura es la herencia que Dios nos ha dejado, que es el trabajo para el alma, el trabajo para el espíritu. Entonces vamos a pensar que de repente yo tengo que ir a tomar mi curso de astrología, pero de repente digo, es que me salió un trabajito y me voy a ganar 500 pesos. Y entonces de repente yo digo, oigan, alumnos. Y entonces de repente yo digo, mejor me voy a hacer el trabajito, ¿no? Eso es cambiar un simple plato de lentejas por algo que podría enriquecer mi alma. Por educación a tu alma. Cuando yo tomo la opción de educar mi alma, esa educación me va a servir para el resto de mis días. Y para todos los factores de tu vida. Pero si yo tomo un plato de lentejas, solamente me va a durar en lo que voy al baño. Entonces, bueno, pero ya te alimentó. Justamente eso es lo que representa, ¿no? Cuando nosotros le damos prioridad a las cuestiones materiales, pues van a ser de corto plazo. Pero cuando nosotros tomemos la decisión de enriquecer al alma, va a ser para esta vida y para las que le siguen. Wow, imagínate, ya va evolucionando ahí el alma. Entonces, aquí tenemos la historia de Jacob, que recibe todo lo que el papá le va a heredar. Y no hay problemas ahí con los hermanos, no se pelearon, no empezaron a discutir. De hecho, precisamente viéndolo en este factor, dijimos Jacob es la parte espiritual y Esaú es la parte física. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí va a haber una guerra interna muy fuerte, y es lo que nos sucede a todos en general. Todos vivimos unas batallas existenciales gigantescas. Entonces, nos dice que hay maneras de conciliarse, es decir, hay maneras de que el cuerpo se dulcifique y quede también trabaje en equipo junto con el alma, porque finalmente el cuerpo es el contenedor del alma. Entonces, si no se llevan bien, ¿cuál evolución vamos a tener, no? Entonces, aquí, en el caso de Jacob, él vive, o más bien, tiene dos sueños muy representativos. Uno, donde sueña de una escalera, de que va directo hacia Dios, y bueno, suben y bajan ángeles. Y tiene otro sueño donde él lucha con un ángel, así durante un tiempo tremendo. Entonces, el primer sueño le está indicando que como circunstancia espiritual necesita avanzar los peldaños cabalísticos, y esos peldaños cabalísticos es cuando vamos del mundo físico, el mundo emocional, subimos al mundo intelectual y llegamos al mundo espiritual. De esa forma es como buscar el orden dentro del caos, ¿no? Claro, que decíamos que dentro de la Cábala son los cuatro mundos, que los es cuatro el mundo mundos, el mundo de la acción, que es Asia, el mundo de la formación, que es Yetzirah, el mundo de la creación, que es Beria, y el mundo espiritual o el mundo de la emanación, que es Atzilut. Entonces nos está diciendo que ahora subirlos por medio del aspecto físico no va a ser suficiente, necesita herramientas. Y su segundo sueño, donde él está luchando con el ángel, está luchando con el ángel que le corresponde a Esaú. O sea, está luchando con la asistencia divina de Esaú, por así decirlo. Entonces, quiere decir que él, a través del mundo espiritual,
se pelean las batallas, es decir, solucionas los problemas de tu vida cotidiana desde el mundo espiritual, y esta energía se va a manifestar en el mundo físico. Y entonces sucede que de manera milagrosa Esaú se dulcifica con su hermano y cambia su actitud. Entonces, lejos de que se genere una guerra entre hermanos, se forma una alianza entre ellos. Entonces quiere decir que para que tu cuerpo físico, tu personalidad, le baje como 2 rayitas a su intensidad, ¿no? Y finalmente se logre contactar con el alma y el espíritu. Precisamente se necesita trabajar con los códigos, con las herramientas espirituales que van a pelear tus batallas en el mundo espiritual, lo van a manifestar en el mundo físico, y ¿qué crees? Se empiezan a solucionar todos tus problemas existenciales. Wow, eso está muy bien. Bueno, oigan, vamos a hacer una pausa porque ya llegamos a las 4:30 y tenemos que hacer aquí una pausa, pero llegando les vamos a contar de una escuela muy linda que ellos dos tienen, y después ya saltaremos a que nos platique Oscar cómo es que esas batallas para poder contactar con nuestro espíritu se pueden dar aquí en la Tierra cuando estamos en conciencia, que nos dé algunas sugerencias, ¿ok? Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso en este hermosísimo programa con Nadia Nuche y Oscar Ortuño, lo cual, pues bueno, no saben todo lo que saben estos personajes que están aquí junto de mí. Y bueno, vamos a platicar, Nadia. Cuéntanos, ustedes dos tienen una escuela. ¿De qué es su escuela? ¿Cómo se llama? ¿En dónde está? ¿Y qué cursos dan? Bueno, es un proyecto que va iniciando, se llama Sendero Namaste, y precisamente es para unificar lo que son las ciencias iniciáticas. Entonces, bueno, con los que estamos más familiarizados es con yoga, kabbalah, tarot iniciático, reiki, tao. Y aquí la circunstancia es unificar estas ciencias precisamente en este proceso de despertar del alma. O sea, este proyecto ya es para las personas que ya quieren profundizar mucho más, ¿no? Que ya dijeron, bueno, ya conocí esto, pero ¿qué más hay, no? ¿Hacia dónde nos está llevando todo esto? Entonces, repito, se llama Sendero Namaste. Tenemos la página de Facebook, tenemos la página web que es www.senderonamaste.wix.com/inicio, porque todavía no tenemos el dominio oficial. Pues mi celular 55 37 34 34 62. Y nosotros nos ubicamos cerca de Indios Verdes, no exactamente en Indios Verdes, sino ahora sí que un poquito aledaños. Ahora sí que si me buscan por Face o por WhatsApp, les puedo mandar la ubicación más precisa para que no haya pierde. Repito, es un proyecto que está iniciando en su concepto físico, porque ya teníamos la idea anteriormente, sin embargo ahorita ya lo aterrizamos en la parte material. Ahora sí que todavía no es así tan lujosa, tan bonita como otras escuelas, pero sin embargo sí el contenido energético, la intención que se le ha puesto a este proyecto es muy grande, muy bonito. Qué bonito, segurísimo les va a ir muy bien porque es gente muy honesta, muy conocedora de temas, muy constante y que están contactando con su alma de manera increíble, y seguramente por eso ya vienen los beneficios, ¿verdad? Como decíamos hace ratito, contactas con tu alma y empiezas a percibir que la abundancia empieza a llegar a tu vida de manera increíble. ¿Qué dices, Oscar, de esta escuela tan maravillosa que están formando? Bueno, y es más que nada una escuela de vida. Y nosotros lo que buscamos en las personas no es propiamente enseñarles algo, sino que lo vivan, que lo experimenten y que lo recuerden. Y hay alguna frase de Buda que dice: escucha todo pero no creas nada. Claro, y ve y duda y búscalo. Entonces, algo muy importante es que si las personas se sienten afines a nosotros o a cualquier escuela, se den la oportunidad de vivenciarlo, no tanto el decir fulanito dijo, sultano dijo, o ver el dedo que está señalando y no ver el objeto que señala. Entonces nosotros la búsqueda que tenemos es que las personas busquen una afinidad, pero con ellos mismos, con su ser interior. Qué bonito. Y que a través de esa búsqueda puedan mejorar sus aspectos de vida. Claro, entonces eso es muy importante, que puedan contactar consigo mismo y percibir hacia dónde van, qué es lo que quieren y por qué, si no lo están logrando, por qué no lo están logrando, ¿no? Claro. Encontrarse realmente
a través de la meditación, a través del yoga, del conocimiento de la cábala, que ustedes lo enseñan de maravilla, y que bueno, hay historias e historias e historias que te van uniendo con la cábala, y a veces ni cuenta nos damos que vivimos haciendo cábala, nuestra cábala, ¿no? Cada quien la va adaptando. Bueno, y por otra parte, tenemos muchos saludos, así es que Lorna, cuéntanos, ¿quiénes nos están saludando por allá? Por aquí tenemos saludos de Claudia Eriksen, que te manda pues un abrazo y está escuchando el programa. Qué gusto. También, como siempre, un placer escucharlos. Saludos para todos desde Metepec, de Gaby Castañeda. Gaby, qué gusto. También tenemos saludos de parte de Eric. Ay, presentimos que es nuestro tío, así es nuestro tío. Muchos saludos al tío. Saludos. También saludos de parte de Flor, que dice que les manda también un abrazo a todos. Florecita, qué bueno Saludos. que nos escucha. Y también de Silvia Cordero, que dice que el programa está muy bonito e interesante. Uy, Gracias, sí, bastante. Silvia. Bueno, por otra parte tenemos a Guadalupe Ortega, que por cierto es compañerita de ustedes en el curso de astrología que yo les enseño. Te amamos, Lupita. Y Lupita nos está escuchando, igual que Irving, que también es otro compañerito, así es que bueno, chéquense. Compañeritos. Sí, es su tío, Eric. Compañeritos de Eric, clase, qué bueno. mi tío, sí, también Bueno. ya se está volviendo fan de la cábala, así que ¿Qué tal, También Silvia Martínez, que nos está escuchando desde Metepec, también Marisela, Claudia Rodríguez. Bueno, creo que sí, hay mucha gente que gracias a Dios nos está escuchando. Y pues, si no me equivoco, también está Maricruz Castillo, le mandamos muchos saludos. Y amigos, pues vamos a seguir con este tema Sí, tan hermosísimo, tan interesante. que tiene que ver con los patriarcas y qué es lo que nos enseñó cada patriarca. Pero bueno, Así ¿en es. qué patriarca íbamos? Nos ¿En Jacob? quedamos tú en nos ibas a Jacob. decir algo, Sí. Oscar. A ver, Aquí algo que nos... Vamos a pensar que de repente una persona está haciendo gelatinas y dentro de esas gelatinas notamos que hay un defecto. Nosotros podríamos querer reparar gelatina por gelatina, pero lo más correcto sería reparar el molde para que todas las gelatinas que hiciéramos a continuación salieran bien. wow, tienes toda la razón, o sea, como gelatina por gelatina. Ajá. Entonces, parte de lo que nos mencionaba ahorita Nadia de la escalera es que cuando nosotros tenemos un conflicto de vida, pues a veces queremos pelearnos con las personas o con las circunstancias y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Y estamos peleados con esa parte del mundo. Pero cuando entramos en el mundo de aprender a escuchar, que es la cábala, el acto de aprender a recibir esa papa caliente, agarro y digo, ok, me están cayendo papas calientes y yo ya no las quiero. o no las tolero en mis manos, ¿no? Entonces en ese quemando. momento llega a mí esta circunstancia caótica y me hace pensar que hay un ser superior. Y entonces yo me conecto con la parte alta de la escalera, que son los ángeles que suben y bajan. Yo ya en mi circunstancia de vida la tengo con el ángel, no con la persona ni con la circunstancia, sino con el ángel que está creando estas circunstancias para que yo comprenda que hay algo que modificar en mi vida. Te irías a un nivel superior, no lo arreglarías aquí en la tierra. Exactamente, entonces ¿Con cuando quién esto- se arregla? Pues va a depender de acuerdo a las creencias de cada persona. Pero en este caso estamos hablando de que hay que trabajar en el mundo espiritual, en el mundo de la creación. Entonces, cuando nosotros tenemos este nivel de concepción, ya sea a través de la oración, ya sea a través de un trabajo espiritual, ya sea a través de cualquiera de estas formas, Pero, vamos a tener ¿cuáles este formas? O sea, la oración la entiendo, ok. pero otra forma. La Bueno, por meditación, ejemplo, la meditación. la yoga, la La astrología, yoga, ajá. la cábala, el tarot, ya sea a través de un arquetipo, a través de estas formas que nos ayudan a mediar, vamos a poder encontrar la forma de resolver nuestro problema. Y esa es la lucha que lleva este hombre durante toda una noche, que habla de nuestro aspecto oscuro, la oscuridad que hay en nuestro interior. Por eso él pelea con un ángel hasta que amanece. Y en el momento que amanece, el ángel le dice, yo ya me tengo que ir. Ya se me hizo tarde. Y es el momento en el que le crea una descoyuntura de lo que es nuestra filosofía de vida con nuestras acciones. Y es como ahí que ya cuando- no Sí. se armaba igual. No, ¿por qué? Porque nuestra filosofía de vida está haciendo que se descoyunten nuestras acciones, que es el primer chakra. Ajá. Entonces el ángel lo descoyunta y es ahí cuando le cambia el nombre y le dice, tú ya no te llamarás así porque ahora tú ahora estás con Dios, has peleado toda la noche para vencer vencerte. estas huestes y ahora contactarte y hacer la obra de Dios. ¿Y cómo En le el- puso? Israel.
Entonces Israel, aquí vemos que quiere que decir el mensajero de Dios. sí, o directo a Dios también. Entonces, cuando nosotros nos percatamos que esas circunstancias que obstaculizaban nuestra vida y que nos hicieron pasar una noche oscura, y tenemos este coyuntamiento de esa filosofía anterior de vida, nuestras acciones cambian. Y nuestra vida se vuelve riqueza y fortuna. Wow, entonces deja de ser Jacob y se convierte en Israel. Entonces de ahí viene por qué los judíos tienen o desean un país que se llama Israel, porque Así es el que es. venció su descoyuntura Exactamente. y pudo vencer todos sus vicios o todas sus pasiones o todo su aspecto espiritual, sabiendo que en un plano superior es donde se arreglan las cosas, no aquí en la tierra. Aquí Exactamente. peleamos de más y no arreglamos nada. Exacto, Sí, y no, o sea, creemos que lo arreglamos, pero en realidad es una fase temporal porque a la semana o a los siguientes años se vuelve a presentar la misma prueba, el mismo Ok, problema. y entonces ahí es donde pero no encontraríamos. otros. No te tienes que pelear ni con tu esposo, ni con tu mamá, ni con tu tía, ni con tu jefe, ni con tu nadie. Exactamente. Ve y lucha contra lo que tú traes. Exactamente. Porque los de enfrente no tienen nada que ver con tu propio problema. Ellos solamente están manifestando una energía que por afinidad uno mismo está generando Y te y está están avisando trayendo. que estás Y mal. simplemente te están diciendo, oye, a través de yo que soy tu espejo, Tienes y que fijarte dónde está ¿dónde está ese factor que te problema, está, ¿no? esa Ajá. espinita que te está lastimando el pie por tanto tiempo? Y eso es fuerte porque, como dice Oscar, cuando te quitan lo que sabes, pues te rompes y te tienes que volver a armar, ¿no? Exactamente. Y es muy, Exactamente. muy difícil y muy doloroso darse cuenta de que pues no era mi mamá la que tenía la culpa, sino era yo. Exactamente. O no era el esposo que me conseguí, sino que era yo. Y entonces en la vida aquí en la tierra nos pasamos echándole la culpa a todo el mundo y no es cierto, no deberíamos de ser eso. Al contrario, Es agradecer que esté enfrente de nosotros, sí, ¿no? que nos está avisando está que avisando. tenemos que cambiar. Bien. Entonces, bueno. Seguimos con el otro patriarca. ¿Quién Bueno, sería? aquí ¿nos dices repito más de que esto? es porque está completamente ligado. Al momento que se le cambia el nombre a Israel, quiere decir que entonces ya está actuando el alma. O sea, ya no es la personalidad, ya el alma está actuando en el plano terrenal. Ajá. Entonces, se anuncia precisamente lo que son el nacimiento de sus 12 hijos. Y sus 12 hijos que conforman los 12 pueblos de Israel. Entonces Las 12 aquí tribus. las 12 tribus de Israel. Entonces en estas tribus son 11 energías que van a trabajar los aspectos físicos, mentales, emocionales, y hay uno en especial que va a destacar por encima de esos 11 energías o esos 11 hermanos, que es Joseph. Y entonces aquí ya vamos a entrar Entramos Joseph, a la historia de Joseph, más porque conocido por José el Soñador. realmente aquí Joseph es la puerta o es el filtro que conecta el mundo terrenal con el mundo espiritual. Ah, mira. Entonces, o sea, ¿cómo lo llamaríamos en Kabbalah? es la meditación. En Kabbalah representa la esfera Yesod. Entonces, Yesod, ok. si nos damos cuenta, Yesod es la puerta que conecta con Malkut, que es El mundo físico. Entonces, todas las, visualizando el árbol de la vida, todas las energías que descienden hacia la tierra, todas a fuerza tienen que pasar por Yesod para que se conecten con Malkut. Como un filtro. Como un filtro. Ok. Y precisamente en el proceso evolutivo donde el alma se libera de las trampas terrenales, por así decirlo, tienen que pasar por Yesod para conectarse con los mundos superiores, que son las otras séfiras. Entonces, por eso Joseph representa tanto la meditación, y por eso todos los maestros espirituales, todas las filosofías espirituales, el nombre con el que se les conozca, te dice, practica tales técnicas para que entres a la vía de la meditación, porque solo entrando en la meditación vas a conectarte con los mundos superiores. ¿qué Entonces, tal? por eso Joseph es un personaje tan importante y tan primordial en toda esta historia genealógica. Pero cuéntanos, ¿quién es Joseph? O sea, ¿qué hace? ¿Vive con su papá? ¿Es bien consentido? ¿Sus hermanitos lo odian porque es el Sí. niño consentido de papá? Y luego, Bueno, resulta precisamente eso, ¿no? Resulta que para empezar, Jacob tiene 4 esposas y solo una de ellas era como la favorita, ¿no? Ajá. Raquel. Entonces, pero Raquel no le podía dar hijos.
Su primera esposa sí le dio muchísimos, pero su esposa que más amaba no le podía dar hijos. Entonces, después de un tiempo, cuando logra concebir un hijo, pues nace Yosef, y por lo tanto pues su alma, que es su esposa favorita, por así decirlo, y tiene un hijo, pues se convierte en su adoración. Entonces a Yosef le va a dar un tipo de conocimiento diferente al de sus hermanos. Aquí sí es muy importante, porque sus hermanos no es que sean malos o que sean los abandonados, sino que ellos representan los aspectos psicológicos de la personalidad. Y como Yosef es el acceso de la meditación, entonces requiere de un estudio, requiere de una profundidad mucho más amplia para tratar los temas espirituales. Y según lo que yo sé, Yosef es el que está más preparado. Exactamente. Porque al final de cuentas, cuando los hermanos lo tienen que sacar, porque no quieren que siga siendo el consentido de papá, porque papá lo admiraba muchísimo, le daba prioridades en muchas cosas, pues resulta que los hermanos lo venden a unos comerciantes que van pasando, comerciantes, ¿no? y lo venden como esclavo. Y estos comerciantes se lo llevan hasta Egipto. Exactamente. ¿Y qué pasa ahí? Y en Egipto pues llega a manos de Potifar, entonces, que también tenía un rango muy importante dentro del pueblo egipcio, y finalmente ahí es tentado por su mujer, ¿no? O sea, la mujer como siempre coqueta, y fue detrás de lo quiere llevar a los aspectos sexuales, y precisamente ahí la prueba que él vive es el de sí va a trabajar su sexualidad, pero no desde los aspectos básicos del ser humano, o sea, simplemente saciar un aspecto fisiológico, ¿no? Sino que es utilizar la sexualidad como símbolo del despertar del alma, o sea, el desarrollo sexual. Entonces él tiene que recordar las enseñanzas de su padre para no caer en la tentación fisiológica solamente. Y bueno, esto le cuesta que el esposo lo encierre, lo condene a varios años de prisión, porque se interpreta que fue él quien acosó a la esposa, ¿no? Claro. Cuando fue al revés. Y a pesar de esta situación, llega a manos, a través de interpretar sueños, porque ese es su don, interpretar sueños, logra llegar hasta el faraón. Entonces el faraón pues tiene sueños que le inquietan y le dicen, oye, es que yo sueño, bueno, no tanto eso, sino que aparte, bueno, sí es cierto que tú interpretas sueños, no solo me vas a interpretar mis sueños, sino aparte, dime que soñé. Las pruebas estaban bien difíciles, o sea, dime que soñé. Entonces Yosef precisamente tiene que salir en su cuerpo astral para conectarse con la energía del faraón, y entonces obtener la información que corresponde a los sueños del faraón, y solo así puede interpretarlos. Entonces cuando le dice, bueno, durante un periodo de 7 años vas a tener mucha abundancia, y durante un periodo de 7 años va a haber una hambruna tremenda. Entonces a él lo nombra como el visir, ¿no? Así de, bueno, tú tienes conocimiento, sabes de qué se trata, eres un hombre de confianza, entonces tú te vas a encargar de administrar la parte de la alimentación y todo eso para cubrir esos 7 años de carencia. Okay. Entonces, precisamente, o sea, si vemos, no está padre el hecho de que lo hayan vendido como esclavo, ¿no? Y luego súmale que lo encierran por un malentendido y luego le ponen pruebas. Lo muy interesante es que de todo siempre se acaba lo mejor. Exacto, entonces aquí dice que Yosef simboliza la suerte por excelencia del ser humano. Entonces quiere decir que todos nosotros tenemos la dicha de gozar grandes beneficios y grandes bendiciones y mucha felicidad por parte de nuestro creador o de la creación entera. Sin embargo, como buenos seres terrenales, nosotros ponemos límites, bloqueos o dificultades que impiden que recibamos toda esa suerte que nos corresponde, pero al momento que aplicamos los conocimientos adecuados, entonces, que era el estudio que tenía Yosef por nacimiento, entonces quiere decir que al momento que se aplique, pues entra toda esa suerte. Entonces dejas de sufrir y volvemos a lo mismo, al mismo mensaje que nos han dado los otros patriarcas.
O sea, no luches aquí, no pelees aquí, porque no vas a conseguir gran cosa más que dolor, sufrimiento, tristezas, enojos, y eso te va a llevar a múltiples enfermedades y una encarnación tras otra y tras otra y tras otra. O sea, vete al tipo de energía que te va a alimentar y finalmente se va a materializar. Por eso es que Joseph, a pesar de todas las cosas que le suceden, pueden sonar horribles, pero a final de cuentas resultó ser benéfico el visir, ¿no? Entonces, pues fue mucho mejor. El secretario del faraón, eso es muchísimo. ¿Y tú, Oscar, qué nos dirías de este personaje? Bueno, número uno, recordemos que la mitología nos da una gran enseñanza. Así es. Entonces, aquellos que están a punto de iniciar el proceso de ser padres, yo les sugeriría que pensaran qué es lo que sucede con esa energía que le ponen a sus hijos. ¿Qué pasa cuando yo realmente no deseo hacer un hijo? O deseo hacer un hijo y no es con la persona que yo quiero. Uh-huh. Entonces aquí podemos ver el resultado de los hermanos de José. Algo importante es que nosotros vemos aquí 4 lunas, que son las 4 esposas. Uh-huh. Y vamos a ver que hay una luna llena, una luna creciente, una luna nueva. Y hay una luna que es la que nosotros más amamos. Uh-huh. Y esa es la que nos va a otorgar la emoción de tener ese hijo. Evidentemente, esta mujer que era muy hermosa, pues tuvo un hijo muy hermoso. José representa el signo de Cáncer y representa el proceso de la intuición, el inicio de las primeras aguas intuitivas. Entonces, este ser, evidentemente, como fue creado con amor por ambas partes, pues generó esto. También aquí los padres debemos de tener cuidado en qué es lo que pasa cuando hacemos muy notoria esta preferencia con los demás. José, al ser el hijo número 11, trae la carta justamente nuevamente del colgado, y vemos a un ser lleno de astrología, vemos nuevamente a un ser que se despoja del reino material para apegarse al reino de Dios. Y aquí algo que nosotros vamos a ver es que él tiene que vivir un proceso donde se encuentra, una vez que es separado de sus padres, vive 17 años igual preso, ¿no? Y este preso nos lleva a la carta de la estrella, que es cuando surge el nuevo Acuario, aquel nuevo mensajero que va a traer nuevas aguas. Aquí vamos a encontrarnos que hay muchas personas que trabajan en este mundo iniciático y de repente se ven las de Caín. Y nomás no le ven el agua, ¿no? Ven los encierros, ven que hay cosas que no parecen buenas, pero son como las pruebas masónicas. Te tienen que encerrar en una cueva, te tienen que hacer ciertas cosas para que veamos si verdaderamente sí estás metido en esto. Sí, si de veras vas a soportar tantas pruebas y tantos encierros, sí, y tantas decepciones, ¿no? Porque sí, también las hay. Tenemos que volvernos templados, tenemos que pasar por las pruebas, por la templanza, y una vez que se ve este proceso, este ser se convierte en un asistente, uh-huh, en un asistente de Faraón, en alguien que va a traer justamente estos procesos de cambio. Y aquí vamos a ver más adelante, ¿no? La majestuosidad del perdón. Claro, porque finalmente José, eso no lo hemos mencionado, pero José perdona a sus hermanos porque sus hermanos llegan a pedirle ayuda, sí, sin saber que es el hermano que vendieron, porque de hecho le dijeron al papá que el hermano se había muerto, ¿no? Que se lo había comido un animal. Y resulta que no. Vemos nosotros qué es lo que esconde entre las semillas. Las semillas representan la filosofía y la copa es el contenedor. Uh-huh. Entonces la copa de oro nos habla de un conocimiento sagrado que se ve metido dentro de la filosofía en el hermano mayor, en uh-huh, el hermano menor, perdón, que es Benjamín. Uh-huh. Entonces aquí nosotros vemos cómo se van dando estas trascendencias, cómo se van dando los cambios, y justamente, ¿no? Es como este ser pasa a llevar este pueblo a un nivel superior. Eso es importantísimo, por favor, que nunca se les olvide. José permite la entrada de estas 11 tribus, porque bueno, él ya estaba dentro, pero estas 11 tribus pues son sus hermanos que con el tiempo van a pertenecer a Egipto, van a trabajar en Egipto, van a vivir de Egipto, van a pagar impuestos en Egipto y luego van a empezar a adoptar creencias de Egipto. Así es lo que no le va a gustar a Moisés y luego los va a tener que sacar. Pero bueno, recordemos los nombres de estas 12 tribus, no sé si ustedes los recuerden, pero uno de ellos pertenecía a Rubén, el hermano Rubén, que pues tenía una tribu, ya tenía una gran familia, tenía hijos, tenía nietos seguramente. También estaba Daniel, estaba Benjamín, Neftalí, Neftalí, sí es cierto. Levi,
Y empezamos a ver que, bueno, todos estos 12 personajes que llegan, cada uno ya con su familia, se instalan perfectamente en Egipto. Y les dan tierras, pues tierras fértiles, tierras buenas, donde ellos van a cultivar. Es más, en algún lugar yo tengo un cuadro donde está ubicada la tierra de Nataniel, la tierra de Rubén, la tierra de Benjamín, la tierra, bueno, y hacen un cuadrado perfecto. Y ellos en medio tenían, digamos, su ciclo o su lugar de oración, que con el tiempo vamos a ver que es a donde Moisés llega y los unifica a todos para sacarlos. Bueno, ya no pierdo más tiempo hablando yo, ustedes díganme qué pasó. De hecho, fíjate el significado tan bonito que acaba de salir. O sea, quiere decir que a través de Yosef es que los hermanos llegan a Egipto. Entonces quiere decir que todas las energías divinas bajaron, atravesaron a Yosef, o sea, es decir, a la esfera de Yesod, y se canalizan en Malkut. Entonces, ese es el proceso involutivo de las energías divinas, porque hay que recordar que en su estadio espiritual son muy bellas, son muy bonitas, pero para que se puedan materializar esas energías, tienen que volverse densas, pesadas. Tienes que sentirlas para activarlas o cambiarlas o definirlas, ¿no? Y realmente lo que hace el patriarca Moisés ahora es el proceso inverso. Ahora vamos a liberar vamos a separar lo denso de lo sutil, ya actualizado, mejorado, refinado, y volvemos a la parte evolutiva que es que es de donde venían, porque los saca de Egipto y los quiere llevar al mismo lugar de donde habían salido. Exactamente, entonces los va a regresar, y lo que nos está diciendo es que precisamente al momento de entrar en un cuerpo físico, un espíritu entrando en un cuerpo físico, es porque las energías solamente en el aspecto terrenal se pueden combinar y materializarse. Tenemos la facultad de crear. Entonces, al momento de que ya las liberamos para que regresen al mundo espiritual, enriquecemos el universo. Wow, qué bonito. Y eso es lo que hace Moisés. Exactamente. Nos saca a todos. Cuéntanos, ¿qué pasa ahí, Oscar? ¿Qué hace Moisés cuando decide que más vale que se quiten lo denso, porque ya es demasiada densidad para todos los que han estado viviendo ahí en Egipto? Bueno, aquí vamos a tener conceptos muy profundos, y nuevamente voy a llamar a otro de mis publicistas. Sí, por favor. Aquellos que tengan Netflix, les recomiendo que vean La Carpeta Roja. La carpa roja. Sí, que es la visión vista desde el lado de Dina, que también es una hija de Jacob. Y aquí nosotros vamos a ver que sus hermanos eran medio salvajes y medios testarudos, ¿no? Así es. Evidentemente nosotros vamos a ver que Egipto es un lugar, es una escuela iniciática, y de repente no podemos comprender cómo es que se le sataniza de una manera tan cruel, ¿no? Cuando es un lugar donde sagrado, donde se habla de mucho conocimiento, sí, la filosofía, la educación verdadera la encuentran allí. Porque ellos llegaron allí sin esto. Evidentemente, si ellos ya lo hubieran tenido, no hubieran tenido que ir a vivir con ellos. Pero fueron a pedir. Exactamente. Ahora vamos a ver qué es esto, ¿no? Quizá algunas personas encajen en este concepto. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ayudas a una persona, le ofreces tu casa, le das trabajo, le das de todo, y al final te da una patada en el trasero y se va hablando? Y claro, y aparte habla mal de ti. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que les pasó a los hebreos cuando llegaron a Egipto, muertos de hambre, les dan de todo, y luego salen bien enojados, que porque me robaron, que porque me quitaron, que porque... No sé, y además les echan maldiciones, porque les dejaron 10 maldiciones bien feas. Gracias a Dios, el día de hoy la ciencia nos hace saber que ellos no hicieron las pirámides. Porque ni siquiera podían cargar un bloque de esos, ¿no? Es más, hasta el día de hoy no se puede, ¿no? Así es. Ahora, algo que nosotros vamos a poder ver tan solo en el ojo de Horus o en el ojo de Ra, que existen medidas perfectas. Y estas medidas perfectas nos llevan a conocimientos iniciáticos. Estos conocimientos iniciáticos nos hablan de que quizá un corte transversal de la hipófisis sería muy parecido al ojo. Exacto, un día pusiste algo así en el Face, ¿verdad? Aquí algo que nosotros vamos a ver aparte es que tenemos 12 meridianos, hablando en acupuntura, que son 12 signos del zodiaco. Y que son los 12 personajes que salen de Canaán y llegan a Egipto. Y nosotros, si leemos la Biblia, veremos de que cada una de estas 12 tribus tuvo 12,000 seres. Y estos se mezclaron y forman 244,000. Imagínate. Hablando en yoga, esto se convierte en los nadis. Los meridianos. Claro, eso es cierto. Y entonces, si nosotros tomamos esta pequeña historia, este pequeño mito,
y lo llevamos a nuestro organismo, veremos que cuando estas 33 vértebras que están rodeados de estos 144,000 tienen una disfunción, aparecen las diferentes malformaciones o los diferentes dolores en la columna. Entonces, cuando aparece alguien que les hace reconocer ese contacto que tienen con algo superior, agarra y les dice, bueno, los voy a sacar de la ignorancia que tuvieron creyéndose sacerdotes, creyéndose que te estaban haciendo un trabajo, creyendo que estaban edificando pirámides, no las físicas, sino las del ego. Ujú. ¿Por qué es eso, no? Recordemos que la palabra pirámide viene de pira, fuego, Claro. mide, el fuego que se mide. Entonces, Como espiritual. también viene de exactamente, ahí. ¿no? Ajá. Expira, ¿no? Lo que nos contabas en la clase anterior. Entonces, Aprendido por Arturo Álvarez Bravo, nuestro maestro común. Sí, sí, sí. ¿qué es lo que sucede aquí, no? Cuando las personas tienen este concepto y crecen, lo veremos en algún libro de Papus, que en algún momento el gran conocimiento se le entrega a los sacerdotes, pero los sacerdotes piensan que nadie es merecedor Y se y creen se lo dueños quedan de él. para ellos Así mismos, es. ¿no? Ego otra vez. Ajá. Entonces ahí cuando viene el proceso que después de 400 años de conocimiento, tienen que irse 40 años al desierto. Se pasaron 400 años viviendo ahí en Egipto. Sí, O sea, ya están más egipcianizados que nada. sí. Exacto. Y de ahí bueno, se salen. me encantaría decir que sí. Ajá. Porque si realmente hubieran estado con Hubieran ese estado conocimiento, felices. ahí hubieran seguido, ¿no? Bueno, es que llega Moisés y se da cuenta que es el único que tiene conciencia dentro de ese ámbito, que sí están egipcianizados y que eso no es lo que le conviene a su Dios. Sí. Y que Dios le está pidiendo que lo saque porque pues ya ni se acuerdan de él. Y de hecho aquí viene algo súper importante que ya es el significado de esos aspectos, o sea, precisamente para salirnos un poquito de lo irreal. Y entonces ya, bueno, ahora sí que para finalizar, en la parte del trabajo de Moisés, que también fue el profeta más importante dentro de los patriarcas, nos hace referencia a palabras clave. Egipto, que significa cuerpo que esclaviza el alma. ¿Qué tal? Eso sí me dolió. Israel, el pueblo de Israel es el alma. Es el alma. Faraón significa el orgullo del hombre que quiere someter al alma. ¿Qué tal, Mira, luego te cuento para mí lo que significa Egipto, pero tú Luego sigue. Moisés es Dios anidando en el alma del hombre, ayudándole desde lo más profundo de su conciencia. Uy, qué bonito. Destino, o sea, es decir, el destino que vivió Moisés de que llegó a manos de la hermana del faraón, dice, existe un detonador capaz de cambiar las circunstancias del hombre, permitiendo adquirir la dimensión espiritual para lo que fue creado. Eso es el Salvador. O sea, un Salvador quiere decir que es un detonador que te va a activar el despertar del alma. Y finalmente el detonador de redención quiere decir la meditación sobre los códigos cabalistas, que son los nombres de Dios y las letras hebreas. Wow, ¿Qué que se las tal? van a ir dando conforme va uno, bueno, va Moisés caminando por el desierto y recordando, y luego decías que sube al monte Sinaí y ahí le entregan varias cosas. Y ahí está padrísimo porque el monte Sinaí, más que referirse a una montaña física, se refiere que es subir al estado de conciencia a través de la meditación. Quiere decir que meditó para bajar esos códigos. Ok, entonces meditó, baja los códigos de su conciencia del más allá y los quiere entregar aquí a la tierra, pero ¿qué sucede cuando baja y se da cuenta que no le van a Y entender? dice, no me entienden. Bueno, algo que quisiera yo comentarles es lo siguiente. Esto es un mito Ajá, y evidentemente no pretende herir la susceptibilidad de nadie. claro. Algo que yo les pido es que algún día se acerquen a escuelas como Albedo Ah, muy bien. y que les enseñen lo que son las eras geológicas. Sí, son Y importantes. nosotros comprenderemos que aquí estaba terminando la era de Tauro y evidentemente pues se estaba decayendo todo este conocimiento para darle paso a la era de Aries. Así es, porque las eras van al revés de los signos del Y zodiaco. nosotros podemos ver cómo hubo una gran riqueza en Egipto y termina esta riqueza y pues viene, diríamos, una etapa Sí, pobre, claro, ¿no? es Al hablar de lógico, Aries. todo tiene que llegar a volver a un empezar. gran nivel y bajar para dar oportunidad a otros lugares, ¿no? Porque no podemos tener el poder eterno, el conocimiento eterno, sería algo ilógico. Pero ya era el tiempo de que Egipto soltara su poder y se lo entregara a Sí. otros, y luego también esos otros
llega el tiempo, se lo tienen que entregar a los romanos, y los romanos, bueno, y va pasando. Si nosotros vemos la historia de las eras, ahí está muy bien explicado de todo lo que la humanidad tiene que ir soltando. Ahorita estamos en la era de Acuario y tenemos que soltar tanta oscuridad que tuvimos en la era de Piscis para entrar a una luminosidad. Por eso tanta limpieza hermosa para todos, tanta regeneración, tantas revelaciones, tantos de alguna manera así como impactos o contrastes de que te veas a ti mismo, cómo piensas, cómo actúas, cómo sientes. Wow, está hermosísimo. Bueno, para ir cerrando, cuéntanos algo, Oscar, así. Bueno, solamente regresando a esto, recordemos que un mito no contraduce a otro mito. Así es. Lo enriquece. Lo enriquece. Tienes toda la razón. De igual manera, un astrólogo no contraduce a otro. No debe. Al contrario, lo enriquece. Cada quien tiene una perspectiva diferente y una visión distinta. ¿Te acuerdas del juramento que te di? Ay, sí, padrísimo. Yo quisiera, ¿no? Entre personas que estamos metidas en lo iniciático, no estamos peleados con nadie. Al contrario, lo que buscamos es que nos enriquezcan. Y aquellas personas que nos están escuchando, que tengan quizá un poco de menos conocimiento, un poco de más, para quienes tienen menos, nuestra labor es ayudar a comprender a los que no lo tienen. Y para los que ya tienen mucho, no ensoberbecernos. No, al contrario. Y ayudar a enriquecer al otro y decir, a lo mejor lo que él quiso decir fue esto, ¿no? Recordemos que en este caso... enriquecernos todos juntos, claro, ¿no? En este caso estos conceptos pues están basados en la Torah, en la Cábala. Y quizá otro día nos invites a hablar de Egipto, ¿no? Y dirán, pues, ¿por qué la vez pasada dijeron esto y ahora dijeron otro, no? Porque es cierto, al final de cuentas estaba en las últimas temporadas de Egipto. Yo les he contado de que cuando Moisés sale, si es que ubicamos a Moisés en una época, como dicen que Ramsés II fue un super faraón, pero super faraón, muy capaz de conquistar muchos lugares y muchas cosas, pero después de Ramsés II todo se fue yendo lentamente para abajo. Egipto lentamente fue soltando el poder, las guerras, las batallas, el dominio, y empezó a decaer. Entonces dices, bueno, qué casualidad, ¿no? Que apenas salieron ellos y todo empezó a decaer. Y es que finalmente, como grandes civilizaciones, lo que hicieron fue cambiar de dimensión. Se fueron a otra dimensión, a la dimensión desconocida seguramente. Bueno, algo que tengan que decir para ya cerrar y ya podernos despedir. Ok. Yo sí quisiera rendirle un pequeño homenaje a la Escuela de Albedo, a Tere. Que sí. Nosotros te conocimos, nos cautivó tu personalidad, viéndote a 50 metros de distancia. Sí, porque fue en un auditorio. Nuestra alma te eligió. ¿Qué tal? Mira que éramos bastantes astrólogos dando conferencias ahí. Yo les pido a todas las personas que te escuchan que una manera de homenajear tus enseñanzas es llevándolas a su vida. Las personas que tengan el privilegio de asistir a tus clases escucharán que tal pareciera que una pequeña vocecita te dice, habla de esto, o di aquello, di lo otro, ¿no? Y esos son cambios que se llevan en el alma. Aquellas personas que ya te conocen y tienen en algún momento la idea de sobrevaluar tu conocimiento, yo les diría que recapacitaran. Aquellos que ya son alumnos de tiempo, que se den cuenta que tarda mucho tiempo en que encarne una persona como tú. Mira. Y por ejemplo, para las personas que te escuchan aquí, aquí dice mitología al alcance de todos. No tienen que pagar, no tienen que asistir a ningún sitio, solamente se tienen que conectar. Y esto nos habla de la riqueza de tu alma. Eso está muy bien. Muchas porque gracias. Pues la verdad que yo los conocí así como que de repente llegaron y me platicaron y dije, estos son de los míos. Son mis alumnitos que yo quiero muchísimo, son personas muy cultas. Tenemos un grupo muy bonito de astrología que nos vemos una vez cada mes. Tenemos compañeros lindos, ahorita está Irving escuchándonos, Lupita. Tenemos varios compañeros que no nos están escuchando por falta de tiempo, pero se ha hecho un grupo muy bonito, siempre acabamos siendo amigos todos. Y bueno, pues yo les agradezco infinitamente y de verdad les pido que otro día que puedan, que no tengan nada que hacer, me hablen y me digan, ya tenemos un miércoles para ir a platicar contigo. Excelente, sí, muchas gracias. Nos faltó más de la mitad. Sí, de hecho, ahora sí que de todo lo que habíamos estudiado y preparado, sí, se quedó un poquito corto y bueno. Pero ustedes me dicen cuándo. Y recuerden que Oscar y Nadia tienen una escuela donde enseñan Cábala, enseñan yoga, enseñan tarot, iniciático, y vale la pena si ustedes viven por donde está la escuela, porque realmente no existen las competencias en ninguna escuela esotérica. Alguna persona podrá ir hasta allá, otra a la del Valle, otra a la Estadía, a Sayavedra, a Mentepec, pero no hay competencias. Entonces quitémonos eso de la cabeza
para mí ellos no son mis competidores, sé que son mis hermanos de muchas vidas y que seguimos juntos haciéndolo. Y que nos reencontramos. Nos encontramos, así es que bueno, yo les agradezco a todos los que nos están escuchando y también a Lorna que nos está ayudando aquí en los controles, a Nadia que fue nuestra invitada y a Oscar que bueno nos empapen de su sabiduría. Ay, muchísimas gracias. Amigos. Un honor y una bendición en esta primera vez. Así es, porque estoy segura de que si tienen tiempo va a haber más. Así es, bueno, muchas pues gracias amigos. Recuerden que este programa se repite a las 8 de la noche de hoy mismo. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, bendiciones. Adiós. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.